Kaixo, egun on guztioi, entzuten zait? Bai? Bueno, ongi etorri guztiok eta mila esker bertaratzeagatik. Badakigu, datak ez direla agian egokienak, baina gaia pentsatzen dugu oso garrantzitsua dela bilera hau izateko naiz eta data hauek izan. Plazer bat beti bezala zuekin hemen egotea. Eta, dakizuenez, gure abestizarrak esaten duen moduan, diruaren hotzak beti ematen digu post pixkat, ezta? Orduan, oso bilera laburra izango da ordu batekoa gutxi gora bera, eta, hiru ataletan zatitu dugu. Hasiera baten Amaia Barredok ingurumen jasangarritasunaren sailburu ordeak emango digu sarrera bat, eta ondoren Javier Agirrek plangintza zuzendariak emango digu beste diru laguntzen hauen zehaztasun zorrotzauak, ez? Eta, besterik gabe betikoa, posible baldin baduzue kamarak irekita izatea, eskertzekoa izango litzateke, ez, azkenean denok apur bat hurbilago izango da bilera. Eta hori bai mikroak itxita mesedez, eta gero azken atala nola izango den hasierako 2 puntutan azaltzen diren guztien horrei buruz zalantzak edo komentarioak egiteko aukera izango duzuen, azkenengo 10-20 minutu horietan, hor bai badakazuela 2 aukera beti bezala, ezta? Daukazue batetik txat, horre azpikaldean ikusten den txat horretan daukazue reakzionez, ikono bat, reakzionezen sartzen basari daukazue eskua, eta esku horrekin hor daukazue aukera levantar la mano, orduan aukera bat izango litzateke txatean idaztea zuen zalantzak, eta bigarren aukera izango litzateke, barkatu, nahaztu egin dut. Bat, o txatean egitea edo bestea levantar la mano, eta nik emango nizuek sarrera. Eta azken eta 3. aukera izango litzateke, behin jardunaldia bukatu eskero, zalantza gehiago sortzen baldin badira, udalsarea 2030@iobe.eus elbidera zuzentzea zuen galderak. Como decía, un placer reunirnos de nuevo con vosotros. Las fechas no son las más apropiadas quizás, pero por la importancia del tema consideramos que era importante mantener esta reunión antes de las merecidas vacaciones. Y es una reunión de una hora, y en esa hora participará la viceconsejera Amaia Barredo de Sostenibilidad Ambiental y el director de Planificación Ambiental, Javier Aguirre. Nos explicarán un poco el origen y la concreción a nivel de Euskadi de los fondos NEST y en concreto en el tema de economía circular. El tema de las cuestiones logísticas, por favor, los micros apagados, las cámaras en la medida de lo posible que estén abiertas para hacer una reunión un poco más humanizada y más cercana. Y luego el tema de en cuanto al planteamiento de las dudas y cuestiones que os puedan surgir, las vías de costumbre, ¿no? Por una parte estaría el chat y por otra parte estaría la de levantar la mano. A través en la parte baja de la cámara tenéis un icono de reacciones y ahí levantaríais la mano. En caso de que quedaran algunas cuestiones pendientes, podréis lanzárnoslas a través de Udalsarea 2030 y se responderán a todos los asistentes a través de correo. Por otra parte, decir también que toda la presentación, las presentaciones que se van a hacer, se van a recoger en la página web de Udalsarea 2030. ¿Vale? En cuanto estén disponibles, se os hará llegar también una notificación. Eta besterik gabe, Amaia, jarriko dut, comparto, ikusten dan? Ikusten da? Ez, oraindik ez. Ez, a ver, segundotxo bat. A ver. Compartir. Badoa. No, ya te estoy yo en un momento. Vale, perfecto. Gracias, Miriam. Bai, eskerrik asko, Miriam. Egunon guztioi eta bai, eta eskerrik asko ekitaldi honetara etortzeagatik, ¿no? Como decía Miriam, son unas fechas un poquito malas, pero dado un poco la envergadura de
de los temas que os queríamos trasladar y sobre todo porque septiembre va a empezar con una actividad bastante, vamos a decir, frenética, pues quizá de alguna manera sí que os queríamos dejar un poco, por lo menos en conciencia, previamente a las vacaciones, qué es lo que os va a llegar seguramente, o bien a través del Boletín Oficial del Estado o a través del Boletín Oficial del País Vasco, pues entre esta última parte del mes de agosto y primeros de septiembre, ¿no? Para que también aquellos que no tengáis la suerte de disfrutar este agosto, pues que de alguna manera podáis ir preparando algunas de las posibles líneas de subvenciones que van a ir saliendo en el transcurso, pues eso, de este mes que viene, del mes próximo y del siguiente. Bueno, en principio, me pasas, por favor, Miriam, daros unas pinceladas de lo que los fondos de recuperación, transformación y resiliencia se refieren al área de medio ambiente. Nosotros ya sabéis que de alguna manera la relación que tiene esta Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental está relacionada con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Este ministerio en estos momentos, dentro de lo que es el plan de recuperación estatal, mediante el cual va a repartir los fondos europeos que van a llegar al Estado español. Hay 3 componentes que están dentro de este plan de recuperación y que tienen relación, vamos a decir, con el área medioambiental, ¿no? Una es la componente 4, que va a hablar de restauración y conservación de ecosistemas marinos y terrestres y toda su biodiversidad, donde, bueno, pues al principio del plan de recuperación teníamos una dotación para esta componente de 1.140 y pico millones y bueno, pues se ha ido incrementando a lo largo de estos últimos meses y en estos momentos parece ser que la cifra de reparto a nivel de todo el Estado es de 1.642 millones. Está la componente 5 de preservación del litoral y recursos hídricos, donde también va a haber un reparto en torno a 1.316 millones y luego dentro del marco de lo que es la política industrial España 2030, que le corresponde lógicamente al Ministerio de Industria, pero sí que dentro de lo que es el plan de apoyo a la implementación de la Estrategia Española de Economía Circular, esta componente 12, de alguna manera reserva 500 millones para lo que es esta estrategia de economía circular y se va a repartir en estos fondos a través del MITER, ¿no? Del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. ¿Me pasas, Miriam? Entrando un poquito en cada línea y dando 4 pinceladas, deciros, bueno, que la componente 4, lógicamente, ahí tenéis, va contra esas reformas. El Ministerio lo que hace su plan de recuperación, si habéis tenido la oportunidad de leerlo, es de alguna manera identificar qué planes, qué estrategias van a salir de alguna manera reforzadas con el reparto de estos fondos y entonces pues nos hace una referencia, ¿no?, a los planes de alguna manera que van a tener pues dentro de sus objetivos estratégicos líneas de trabajo, de financiación o actuaciones que van a poder ser subvencionadas a través de esta componente, ¿no? Las inversiones van a ir dirigidas a actuaciones de restauración ecológica, incluyendo todo lo que son restauraciones de ecosistemas, humedales, espacios de la red Natura, zonas afectadas por minería que requieren, bueno, pues de una mejora, una restauración ambiental o medidas sobre todo de fomento de conectividades y reverdecimientos urbanos a través de una infraestructura verde. También se van a financiar inversiones en la línea de defensa de los ecosistemas y lucha contra incendios. Hay una parte también que va a entrar dentro de lo que es la línea de reforestación o gestión forestal más sostenible. Y luego, bueno, pues actuaciones alineadas con conservación también, tanto de lo que es biodiversidad terrestre, marina, mejora de sus infraestructuras a nivel de educación ambiental o gestión del espacio público, vamos a decir, o del espacio natural que se ofrecen en algunos de los parques naturales. Y luego, bueno, pues lo mismo, vamos a decir, en la parte de conservación de la biodiversidad marina y sobre todo también algunas de las medidas dirigidas a lo que es el conocimiento del patrimonio natural, ¿no? Pasamos, Miriam, en concreto, ¿qué se pretende? Pues lógicamente mejorar el estado de conservación de esas 75% de especies que están en situación crítica, intentar sobre todo dar una respuesta también a la electrocución de las aves, ¿no?, a través de la corrección de tendidos eléctricos, que lleva también una subcomponente específica, ¿no? El Ministerio se ha ido planteando unos objetivos
a nivel de indicadores para ir dando un grado de cumplimiento a través de estas inversiones a los mismos. Estamos hablando de que más o menos se prevé una restauración, una mejora de 200.000 hectáreas a través de estos fondos y de 16 humedales importantes. Entre ellos estará dos de los nuestros, que serán Chingudi y la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Y luego, bueno, una mejora de la renovación de más de 30.000 metros cuadrados de infraestructuras de gestión y de atención al público. Y bueno, un refuerzo de todo lo que son los medios estatales de defensa contra incendios forestales, y una importante mejora también en la creación y en la gestión del conocimiento, ¿no? En ese sentido, Miriam, pásame por favor, deciros que dentro de estas de estos 1.600 millones se van creando subcomponentes, ¿vale? En función de las líneas. En estos momentos, en este cuadro, lo que os he puesto reflejado es lo que ya se ha aprobado en conferencia sectorial y los fondos que ya se están asignando a diferentes actuaciones. Y ahora os las explico un poquito cada una de ellas. La primera, el Ministerio, a través de la conferencia sectorial, ya distribuye 60 millones que vienen lógicamente de la Comisión Europea. Estos son fondos de la Comisión para la corrección de tendidos eléctricos. De esos 60 millones territorializa los 60 en base a unos criterios. Distribuye los 60 entre las comunidades autónomas. A Euskadi le corresponde un 0,58% de estos fondos, entonces se percibirán 352.810 euros. Estos fondos los va a utilizar el Gobierno vasco directamente para sustituir apoyos y algunos sistemas de cajas también, de alguna manera focalizando el esfuerzo en zonas donde se va a actuar también a nivel de restauración ambiental para reforzar esos inputs y que la eficacia de la inversión se vea multiplicada, ¿no? Entonces, la idea respecto a tendidos eléctricos es incidir sobre todo en todos esos tendidos eléctricos que están identificados en zonas donde en estos momentos tenemos problemas con la avifauna, porque pues estos tendidos son de una edad muy, están construidos hace muchísimos años y están generando actualmente problemas. Entonces, gran parte de que, como veis, no es mucho dinero, porque la mayor parte de los criterios, y quiero hacer en ese sentido una parada al respecto, se están destinando de alguna manera, más que a la transformación, a ser medidas de alguna manera que palien o aminoren aquellas situaciones pues que se alejan un poco de lo que es el objetivo idóneo que tenemos marcado cada territorio de cumplimiento de cada una de las líneas. Entonces Euskadi en ese sentido se está viendo perjudicada, igual que os comentará luego Javi, en la economía circular, pues porque estamos alcanzando ya unos objetivos, vamos a decir, bastante loables dentro del marco del cumplimiento, y en caso de corrección de tendidos pues nos pasa algo parecido. Como tenemos bastantes tendidos ya corregidos de alguna manera, pues somos algo penalizados en este reparto y los fondos que llegan son poquitos, ¿vale? Luego en la línea 2 lo que llega también es, la línea 2 es conservación de biodiversidad terrestre y la línea 3 es restauración de ecosistemas de infraestructura verde. Ahí el Ministerio de esos 1.600 millones tiene previstos destinar 551 millones a cada línea. En estos momentos lo que hace es territorializa 82 millones en la línea 2, que es para la conservación de la biodiversidad, a la cual nos corresponde un 1,48%, porque lo que hacen es estas tres líneas vienen en un mismo acuerdo de reparto con unos criterios muy similares. Y los criterios en esta línea, ¿cuáles son? Pues la superficie, sobre todo de espacios protegidos, que es la que más prima dentro de lo que es el reparto. Como Euskadi, aunque tiene un porcentaje de territorio protegido, vamos a decir, no de los de mayor porcentaje, pero sí andamos en un porcentaje intermedio, pero somos un territorio pequeño al lado de otros, pues también salimos penalizados en el reparto, y en ese sentido van a llegar unos 6.800.000 euros aproximadamente, que se van a destinar 500.000 euros de esos 6.800.000 a lo que es gestión forestal sostenible, y el resto a la restauración de lagunas o mejora de humedales, a combatir también especies invasoras y a restaurar o aumentar superficies de espacios donde de alguna manera pues tenemos una gran presión
urbana o social, ¿no? Es el caso de que prácticamente la mitad de esta dotación de los 6 millones irá para lo que es la ampliación de Chingudi. Se va a hacer una ampliación importante en superficie en lo que es la laguna de San Lorenzo y se va a conectar también con las islas y se va a conectar Hondarribia y con Irún a través de una restauración de todo el eje y todo el litoral, y la otra mitad irá a la reserva de la biosfera de Urdaibai también para mejorar y ampliar la laguna de Orueta. En Murueta también hacer una mayor ampliación de la marisma y aprovechar también para luchar contra Bacaris. Y bueno, pues alguna actuación más en esa línea y luego 500.000 euros a lo que os he dicho de gestión forestal sostenible, ¿no? Luego hay 2 líneas de las cuales también se territorializan fondos, pero Euskadi no recibe dinero porque van dirigidas a lo que son las áreas de influencia de parques nacionales o las propias actuaciones en parques nacionales, y como sabéis, aquí no tenemos ninguno. Y luego sí que llega una 756.000 euros también para la conservación de la biodiversidad en reservas de la biosfera, ¿no? Donde aprovecharemos de alguna manera, y lo que se pretende es dar un empujón importante a esas 2 zonas de especial conservación, como os he dicho al principio, que además son las 2 cepas más importantes que tenemos en Euskadi y que, bueno, pues que de alguna manera en la medida que llegan fondos sustanciales vamos a intentar ponerlas con un grado de cumplimiento importante a nivel de los documentos de gestión de las 2 CECs y cepas. Y luego llegan una serie de fondos que no son territorializados, a los que algunos de ellos vais a tener acceso, ¿vale? ¿Y cómo llegan estos fondos? Pues llegan a través de la Fundación Biodiversidad y órdenes de subvenciones que va a publicar pues en breve también la Fundación Biodiversidad, porque están de alguna manera ya aprobadas. Y son actuaciones a la renaturalización y resiliencia de ciudades. Bueno, pues en este caso estamos hablando de ciudades de más de 50.000 habitantes, aunque también es factible que se puedan dirigir fondos a las que son superiores a 20.000 habitantes, que ahora os comentaré qué supuestos se tienen que dar, donde se van a destinar 58 millones a proyectos de obra. Luego se van a destinar otros 2,5 millones a proyectos y programas de investigación en materia de gestión de la biodiversidad. 20 millones también que van dirigidas también a otro tipo de programas diferentes de investigación, que os comentaré ahora las diferencias. Y luego 4,23 millones a las redes de variamiento y rescate de cetáceos y unos 4 millones al rescate de depositarios de especímenes vivos decomisados de acuerdo al convenio CITES, ¿vale? En ese sentido, deciros y daros 4 pinceladas un poco de estas líneas. La primera línea, que va dirigida sobre todo a contribuir a la renaturalización urbana y a la mejora de la biodiversidad urbana, va dirigida a incrementar infraestructura verde dentro de lo que son las ciudades y conectividad a los espacios verdes y azules, con el objetivo sobre todo de incrementar biodiversidad y conservación y adaptar esas poblaciones o esos centros o esos núcleos urbanos al cambio global y mejorar la habitabilidad de las ciudades. Y estos proyectos se deben de abordar de una forma integral y deberán ser por sí mismos perdurables en el tiempo. En ese sentido, la dotación de este tipo de proyectos, ya sabéis que, como os he dicho, son 58 millones. El proyecto tiene que tener un mínimo de 2 millones y un máximo de 4 millones. Tiene que estar ahí la horquilla, ¿vale? En ese proyecto se puede llegar a financiar hasta un 95% del total del presupuesto. La duda es de si con IVA o sin IVA. Las últimas noticias de momento es que parece que el IVA también es subvencionable dentro del marco de estos proyectos, pero no os lo puedo asegurar porque la verdad es que ha sido un vaivén permanente con el Ministerio. En unas reuniones será que sí y en otras que no. Entonces, hasta que no salga de alguna manera la orden de subvenciones, no os lo puedo asegurar, pero las últimas noticias es que sería también financiable. Vale, es como máximo, se admite para su evaluación una propuesta por entidad solicitante, que solo podríais presentar una. Y en este sentido, bueno, pues los beneficiarios, como os he dicho, tienen que ser poblaciones de más de 50.000 habitantes. Y en el caso de las de más de 20.000 habitantes, es decir, a menos de 20.000 habitantes, no podrían optar estas ayudas. Estas iban asociadas con las de
con los municipios de 50.000 habitantes porque son contiguos o porque llevan proyectos similares, de alguna manera podrían ir en un proyecto conjunto. Eso es lo que marcaba la orden que se aprobó, que entiendo que saldrá en estos términos. ¿Vale? La segunda línea, porque no tengo mucho tiempo para contaros, pero luego lo iréis viendo todos, todo de alguna manera publicable en breve ya a través de la Fundación Biodiversidad o a través del propio boletín oficial del Estado. La segunda línea que va dirigida a proyectos de recuperación, o sea, bueno, a investigación en materia de gestión de biodiversidad. Aquí deciros que estos proyectos son ayudas de alguna manera que van dirigidas a proyectos que promuevan esa aplicación del conocimiento científico para la toma de decisiones. En ese sentido, toma de decisiones que vayan en consonancia con lo que son la transición energética, biodiversidad terrestre y marina, y luego espacios marinos protegidos también y corredores ecológicos. Bueno, aquí la dotación, el importe máximo que se va a llegar a conceder puede ser de hasta 400.000 euros y también es financiable hasta el 95% del proyecto. Aquí los beneficiarios, pues lógicamente son las instituciones públicas y privadas que se dirijan a, que trabajen en la generación del conocimiento, en la investigación, las universidades, los centros tecnológicos, los centros de investigación pública y también pueden ser instituciones privadas sin ánimo de lucro. El segundo también tiene de alguna manera ese trasfondo de índole científico-técnica para la promoción sobre todo de lo que es la bioeconomía, que hay más millones, son 20, como os he dicho al principio, y los proyectos que se financiarían van en la línea de grandes proyectos que sean transformadores de naturaleza científica técnica y que contribuyan, como decía, a la promoción de la bioeconomía, a la transición ecológica o al reto demográfico, fomentando participación, igualdad de género y generación de empleo verde. Aquí también los proyectos pueden estar comprendidos entre un importe mínimo de 250.000 euros y un máximo de 2 millones de euros. Y también se financiarán hasta el 95% de los mismos. Todos los proyectos que os estoy diciendo que no son territorializados tienen que tener una obligación de finalización para finales del 2025. Por lo tanto, es importante que más o menos los proyectos los tengáis al menos a un nivel de avance de anteproyecto, porque si no, entre que se proyectan, se solicitan las autorizaciones, se licitan y se ejecutan las obras, pues lógicamente ya sabéis cómo andamos en las administraciones, pero 2025 finales llegan enseguida y hay que tener sí o sí justificado todo para esa fecha, porque si algo se va a ser muy exigente a nivel de los fondos es que aquel que no haya justificado el fin del proyecto le retiran todos los fondos. Y no solo a él, sino que nos penaliza también a la comunidad autónoma. Entonces es importante garantizar que el avance de los proyectos, por lo menos a nivel de idea, a nivel de suelos, esté un poco avanzado. Que no haya que hacer expropiaciones también, modificaciones urbanísticas que puedan demorar un proyecto, pues eso, más allá de su arranque de 2 años o 3. Luego, para la red de varamientos, bueno, pues la financiación. En Euskadi tenemos una, como sabéis, bueno, pues está dirigida sobre todo a proyectos vinculados a generar redes entre estas organizaciones y rescates de especies marinas que permitan una adecuada atención a estos animales varados y una recuperación posterior de los mismos, mantenimiento, pues eso, en caso de no poder ser libres, pues en mantenerlos en centros adecuados que aseguren su supervivencia. Aquí la dotación también es interesante porque va desde 50.000 a 400.000 euros y es financiable también gasto corriente. Entonces, bueno, eso yo creo que les va a interesar bastante a las redes que tenemos en estos momentos operativos. Y por último, la del convenio CITES, que aquí los fondos van dirigidos sobre todo a financiar proyectos de apoyo a centros de rescate depositarios de especímenes vivos decomisados. Que bueno, pues aquí quizá los ayuntamientos no tengáis, vamos, un especial interés, pero bueno, en principio deciros que aquí también la ayuda es de un mínimo de 200.000 y, perdón, en este caso es un máximo de 200.000 de los 4 millones que se van a repartir y también financiable hasta el 95%. Vale, Miriam, ¿me puedes pasar por favor la diapo? Vale, pues deciros que la componente 5 que va dirigida a la preservación del litoral y a los recursos hídricos, pues como os podéis imaginar va sobre todo dirigida a un plan de actuaciones para adaptación
de la costa al cambio climático. Va también en la línea de materializar actuaciones de depuración, saneamiento y reutilización de aguas residuales, también garantías de suministro y mejoras de las redes a nivel de abastecimiento, conservación también y restauración hidromorfológica de nuestros cauces, también actuar de alguna manera en mitigación contra el riesgo de inundaciones y luego también inversiones para mejorar la seguridad de las presas, que va a una línea específica de subvenciones. Y bueno, pues en general actuar a nivel de planificación, control, red de redes de seguimiento, digitalización de todo lo que pueda ser el tema de aguas, ¿no? Y sus modelizaciones también. Y luego, bueno, pues lo que es la autoprotección de las poblaciones y la restauración de los cauces, también a nivel de eliminación de azudes y bueno, y restauración de ribera. Aquí la verdad es que el abanico es bastante amplio. Me pasas, por favor, Miriam, con unos objetivos que van dirigidos sobre todo pues eso, a mejorar la depuración y el saneamiento, un refuerzo en la conservación de los espacios fluviales y en la seguridad también de las infraestructuras críticas y luego, bueno, pues a la mitigación del cambio climático. De estos 1.316 millones que hay en esta componente, Miriam, por favor, han hasta la fecha planteado 2 líneas o sublíneas, vamos a decir, de ayudas que territorializan en este caso. La primera, que va dirigida a la mejora de abastecimiento y reducción de pérdidas de redes en pequeños y medianos municipios, donde de alguna manera pues, nos van a distribuir 4 millones que sobre todo se van a dirigir a mejorar zonas que tenemos en Euskadi en estos momentos con problemas graves de abastecimiento. Todavía no están definidos los proyectos, llegan 4.077.000 euros y la idea es que, lógicamente, como os he dicho al principio, tienen que ser proyectos que estén avanzados a nivel de expropiaciones y también avanzados a nivel de desarrollo y ejecución del proyecto. Entonces, tenemos que analizar los que tenemos en estos momentos en cartera, en URA, pero la idea es a aquellos que de alguna manera nos aseguremos que se vayan a poder ejecutar cuanto antes. Y luego hay un plan de que, como veis, tampoco es mucho, porque 4 millones pues da para muy poquita cosa. En estos momentos hay 3 zonas que tenemos con graves problemas de abastecimiento. Una es la zona de Añana en Álava, la zona también del Alto Bayas en Álava y luego tenemos también la zona de la reserva de la biosfera, todos esos municipios, Guernica, que en estos momentos ya están con restricciones desde hace más de un mes y donde tenemos serios problemas de abastecimiento y incluso tienen hasta el planeamiento urbanístico sin aprobar porque no hay. Tienen la limitación puesta incluso por URA, ¿no? Pero en ese sentido, pues vamos a tener que destinarlo al proyecto que de alguna manera, como os he dicho, seamos capaces de ejecutar en estos plazos. Y luego para un plan de saneamiento y depuración para aglomeraciones de menos de 5.000 habitantes equivalentes, que se han basado en el reparto en unos criterios de unas listas que se piden a cada una de las comunidades de qué núcleos de población están todavía sin estas garantías. Tiraron de la lista del 2017. En 2017 Euskadi comunicó que había 2 depuradoras que eran prioritarias, como eran la de Ollón y la de Salvatierra, pero como no han hecho consulta desde el Ministerio tampoco para las bases de convocatoria, pues Euskadi, Ollón la tiene ejecutada ya y Salvatierra la tiene en vías de ejecución. Entonces estamos en negociaciones a ver si este dinero nos lo pueden mantener y no lo tenemos que devolver para destinarlo a otro núcleo de población. Pero bueno, todavía no os puedo confirmar a dónde irá porque, como os digo, estamos en plenas negociaciones con el Ministerio, ¿vale? Me pasas, Miriam, por favor. Y lo último, ya la línea, que es la componente 12, que es la que os va a explicar ahora Javi con más detalle. Yo solo lo único, bueno, pues pásame un poco, Miriam. Deciros que en esta componente, como todo esto lo vais a tener, pásame más, por favor, y os lo va a explicar Javi con más detalle. Yo solo deciros que de los 500 millones, cómo se van a repartir, ¿vale? De los 500 millones, Javi os va a decir ahora, os va a explicar las 4 primeras líneas que se territorializan a través de una orden de subvenciones de las que vais a ser beneficiarios. Y luego hay otras 2 líneas, que es la 5 y la 6, como veis aquí, que es el desarrollo de instrumentos de mejora de registros digitales, que es un dinero que se lo va a quedar el Ministerio para mejora de los sistemas digitales que tiene el Ministerio. Y luego el fomento de la economía circular en el ámbito de la empresa,
que está de momento dándole unas vueltas a ver cómo va a plantear esta línea, si la va a sacar vía PERTE nacional, que es lo que más parece que apunta, o la territorializará por comunidades autónomas. Pero de momento no sabemos nada respecto a la línea 6. Entonces Javi os va a dar ahora cuenta detallada de las 4 primeras y en la medida en que se van a repartir fondos que, bueno, pues que hasta ahora quizá no hemos llegado a repartir tanto dinero en este área y que también se requiere de alguna manera una premura. Por favor, me pasas, Miriam. Deciros que es importante, por favor, que yo a modo de resumen, deciros que, pásame, Miriam, que sobre todo afinéis bien en la petición de los fondos, que es una oportunidad, desde luego que así lo valoramos, para dar un salto importante en la gestión de residuos, sobre todo en lo que es la recogida selectiva y llevar al 100% de los municipios de Euskadi la recogida de todas las fracciones. Ya sabéis que tenemos obligaciones en 2025 de hacer una recogida generalizada tanto de orgánica como de voluminosos, que aprovechéis de alguna manera esta línea para hacer bueno, pues estos equipamientos o estas necesidades que podáis tener para llevarlo al 100% de los barrios de Euskadi, que es lo que de alguna manera vamos a privar municipios que también a día de hoy tengan todavía barrios sin recoger o municipios que no hayan arrancado en las recogidas, pero que en la medida en que se van a repartir bastantes fondos es importante también que nos garanticéis que vais a ser capaces de ejecutarlos. Y pediros, por favor, que afinéis bien, porque a diferencia de las líneas que sacamos habitualmente en el programa de ayuntamientos, estas líneas de alguna manera tienen unos objetivos de cumplimiento del gasto muy detallados y muy perseguidos. Y en ese sentido, si no somos capaces de justificar un gasto con 2 hitos a 2023 y a 2025, podemos perder gran parte de los fondos y perjudicar al resto de compañeros municipios de alguna manera que lo vayan a hacer. Entonces, vamos a primar en la priorización de las concesiones de las ayudas que seáis capaces de ejecutarlos. Y en ese sentido, lo que no queremos tampoco es que queremos que nos deis garantías de ejecución y que desde luego seáis coherentes también con estos requisitos que os estamos pidiendo, ¿no? Y que ajustéis las convocatorias a lo que vayáis a gastar. Y sin más, muchas gracias por vuestra atención y nada, pues pasarle la palabra a Javi para que ya os detalle la línea de la componente 12. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko Amaia, egun on guztioi. Bueno, saiatuko naz, ni Javier Agirre naz, ezagutzen nauzue, ingurumen kalitatearen eta ekonomia zirkularraren zuzendaria naz, eta saiatuko naz pizka bat labur bildutzen informazio hau, informazio gehiagizko informazioa da, argi dago, eta horregatik saiatuko naz labur bildultzen, ahalik eta gehien. Bueno, buenos días a todos, a todas. Esta es un poco la información que creo que necesitáis. Sí, deciros que tanto a través de nuestra línea de Udalsarea vais a poder acceder a esta información, por supuesto, a toda la información que estáis viendo hoy aquí, o sea que no os preocupéis si no tenéis ocasión de apuntarlo, porque lo vais a tener en el minuto 1, o sea que es para vosotros y bueno, vosotros sois un poco las entidades jurídicas objetivo de estas ayudas, básicamente. Bien, el programa de ayudas, como muy bien ha dicho Amaia, es un programa procedente de los fondos Next y digamos que viene a complementar en concreto estos fondos que el Ministerio ha denominado para el fomento de la economía circular. Viene a complementar lo que ya tenía el Ministerio en forma de ayudas PIMA y PEMAR que muchos de vosotros y vosotras ya habéis pedido, sobre todo enfocadas a temas de bioresiduos, etcétera, en los últimos años. Ellos han querido seguir con esta línea y son fondos de recuperación, con lo cual lo que pretenden es que todos aquellos municipios que todavía pues están flojos en esta materia, es decir, que ni siquiera han implementado la recogida separada de todas las fracciones que se pretenden en Europa y que ya tienen objetivos. Ellos lo que pretenden es que
se reduzcan las diferencias, ¿no? Nosotros, en cierto modo, hemos sido penalizados precisamente por eso. Como bien sabéis, bueno, pues Euskadi es una de las comunidades que están a la cabeza en materia de reciclaje y de recogida selectiva y de reciclaje. Los datos nos avalan y bueno, pues como el Ministerio ha querido que estos fondos vayan destinados precisamente a la recuperación de todos aquellos que no tenían tan avanzado estos procesos, pues nosotros hemos sido en cierto modo perjudicados, ¿no? A la hora de asignarnos cantidades que se han territorializado. Pero bueno, sí es cierto que tenemos ahí, hay unas cantidades que ahora las vais a ver y que evidentemente pues todos nuestros proyectos debían de estar enfocados, ¿no? Como bien he dicho a Amaya, nos gustaría que los proyectos estén maduros, es decir, no pueden ser ideas en el cerebro de alguien porque no le va a dar tiempo de ejecutarlos, ¿no? Son proyectos que se tienen que ejecutar, quedar finiquitados en diciembre del 25 y esto es efectivamente un reto. Bueno, vamos allá con la presentación. Miriam, por favor, ponme la siguiente. Bien, como veis, el objeto, como he dicho, es el fomento de la economía circular, ¿no? Pero principalmente está pensada para residuos municipales, como no puede ser de otra manera, residuos municipales o asimilables a municipales, con lo cual, bueno, pues evidentemente son residuos que tienen una clara componente municipal y los que tienen la competencia de su gestión, pues sois vosotros y vosotras, ¿no? Todos los entes municipales, mancomunidades, etcétera, entes locales. Entonces, las líneas que tiene establecidas el Ministerio las dividen en 4. También da entrada a empresas, como vamos a ver a posteriori, pero bueno, pues básicamente los objetivos que tienen son garantizar el cumplimiento de esos objetivos comunitarios de materia de recogida separada de residuos municipales, de los cuales pues también citan los envases y residuos de envases, pero principalmente, ya lo vais a ver, están muy preocupados con la fracción orgánica. O sea, esto es un objetivo en sí mismo. La fracción orgánica, pues como sabéis, es un porcentaje muy importante de los residuos municipales y evidentemente ellos, bueno, pues y Europa está pensando en que esto pues ha acabado el tiempo y tenemos que recoger esta fracción y reciclarla adecuadamente, ¿no? Para poder llegar a esas cifras de objetivo de reciclaje que queremos obtener. Entonces, bueno, pues aquí ves las 4 líneas que tienen esta orden que estamos en este momento redactando en el Gobierno vasco para que, bueno, pues hemos tenido poca opción de modificarla. Es decir, las bases han venido del Ministerio, son iguales, idénticas para las 17 comunidades autónomas y como mucho lo que hemos podido hacer es cambiar algunas partidas que venían ya definidas, pues básicamente centrándonos un poco en cuáles son las prioridades que tenemos aquí en la comunidad, pero poco más hemos podido hacer, ¿eh? O sea, quiero decir que son bases que vienen del Ministerio y de hecho tenemos que pedir cada vez que solicitamos una ligera modificación de las mismas, tenemos que pedir su consenso y así lo hemos hecho, pero básicamente han venido prácticamente cortopegadas, clavadas a lo que ha establecido el Ministerio. Bueno, ya veis aquí los proyectos que se van a financiar, pues tienen que ver con la implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente biorresiduos, como os he comentado, y mejora de las existentes, es decir, recogida selectiva. La línea 2 es construcción de instalaciones para el tratamiento de esos biorresiduos recogidos separadamente. La línea 3 es construcción igualmente de nuevas instalaciones para la preparación, para la reutilización. Este es el componente del que incluso en el País Vasco estamos más flojos, es decir, hemos avanzado mucho durante muchos años en la recogida separada de residuos, no tanto en la de biorresiduos, pero sí en el resto. Y ahora, bueno, se nos exige que tengamos un mayor porcentaje de instalaciones de preparación para la reutilización, que como bien sabéis es una de las componentes importantes y básicas de la economía circular, ¿no?
Entonces, bueno, pues esta línea 3, digamos, que vendría a subsanar todas las deficiencias que tengamos en este sentido. Y luego el reciclado de cualquier otro flujo de residuos recogido separadamente. En la 4 también son inversiones relativas a instalaciones, proyectos para instalaciones de recogida, puntos, ya veis aquí, mejora de puntos limpios nuevos, triaje y clasificación para envases y otras fracciones, mejora en las plantas de tratamiento mecánico y biológico que tenemos en este momento y preparación de CSR. Luego, finalmente, el Ministerio tuvo una consulta en Europa y esta última, digamos, esta preparación para el CSR, les obligaron a sacarla de esta línea, ¿de acuerdo? Pero ellos la hemos mantenido porque en la línea que tenían histórica de PIMAR, esta fracción de preparación de combustible separado de residuos tenía entrada y tenía encaje. Entonces, esto sigue teniendo encaje en la otra línea, en la línea de PIMAR, ¿de acuerdo? Luego vais a ver un poco la distribución de fondo entre esta nueva línea y las antiguas líneas de PIMAR. Siguiente, por favor. Bien, ¿quién puede beneficiarse de estas ayudas? Por supuesto, todos vosotros y vosotras, entidades locales, que pueden ser diputaciones. Como novedad, las diputaciones tienen encaje en estas líneas, cosa que no tenían anteriormente en la línea que nosotros sacamos para ayuntamientos y mancomunidades. Y ahora aquí las diputaciones pueden acceder a estas líneas. Por supuesto, mancomunidades, cuadrillas, etcétera. Cualquier consorcio constituido por estas entidades también, sociedades públicas adscritas, digamos, también a estas entidades locales que asuman la competencia de los servicios de recogida y tratamiento. Y todas estas entidades, bueno, pues pueden presentar proyectos para las 4 líneas de ayuda, ¿de acuerdo? Luego hay una específica que es las entidades jurídicas públicas y privadas también. Aquí podrían encajar empresas también, asociaciones, gremios, fundaciones, otras entidades sin ánimo de lucro, incluso universidades, escuelas que, bueno, generen residuos comerciales, digamos, asimilables a urbanos, no peligrosos, domésticos, y presenten un proyecto de recogida separada. Vale, estas se podrían entrar en la línea 1, digamos. Y finalmente, los gestores de residuos. Los gestores de residuos que realizan labores de gestión para todos vosotros y vosotras, bueno, para estas entidades de los primeros 2 puntos que he mencionado, tienen también entrada en la línea en las líneas 2, 3 y 4 para infraestructuras, a pesar de que sean empresas. Bien, Miriam, de acuerdo. Plazos de ejecución, esto es muy importante. Los proyectos pueden haberse iniciado incluso desde el 1 de marzo del año pasado, es decir, proyectos que tengáis ya en marcha, es decir, que tengáis en marcha y que podáis, que no hayáis presentado o incluso que hayáis presentado otras líneas, pueden ser compatibles, pero que siempre que se enmarquen dentro de los supuestos que os he comentado y que luego lo vais a ver con más detalle, lo voy a desarrollar con más detalle, tienen cabida, ¿de acuerdo? El Ministerio se quiere asegurar, esto es importante, de que los proyectos se finalizan. Y ya veis que la finalización tiene que ser con anterioridad al 31 de mayo del 26. Entonces, todo lo iniciado en el 20 y finalizado antes de mayo del 26 tiene encaje. Pero no tiene encaje lo que se finalice a partir de mayo del 26, es decir, que habrá que andar con mucho cuidado, prever que nuestros proyectos entran dentro de esta horquilla de fechas, ¿de acuerdo? De hecho, va a haber como muy bien ha dicho Amaya, va a haber un seguimiento de estas ayudas, un seguimiento exhaustivo y a mediados de proyecto, digamos, en el 2023 hay que reportar el estado de todos y cada uno de los proyectos que hayan recibido subvención. La siguiente, por favor, Miriam. ¿No pasa? Siguiente diapo, Miriam. Bien.
Vale, ya veis aquí un poco cuáles son los proyectos subvencionables. Vale, vamos a ir analizando línea por línea. Esto no es un texto que nosotros hayamos inventado, esto venía en las bases que nos ha pasado el Ministerio, con lo cual ya veis qué poca margen de maniobra nos han dado, ¿de acuerdo? Bien, la línea 1, implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente bioresiduos. Se quieren centrar, que sepáis, en este tema, en los bioresiduos. Y lo vais a ver aquí. El primero es proyectos de implantación, ampliación o mejora de la recogida separada de bioresiduos destinados a instalaciones específicas de tratamiento biológico, compostaje, digestión anaerobia o ambas. El segundo, separación y reciclado en origen de estos bioresiduos mediante su compostaje doméstico y comunitario. El tercero, implantación o mejora de recogida separada de aceite de cocina usado, bueno, meter una fracción específica, general en el ámbito doméstico del comercio y servicios para destinarlo a valorización y especialmente para biocarburantes. La cuarta línea dentro de esta primera línea son los proyectos de implantación de recogida separada de fracción de residuos textiles y otros residuos municipales, aquí ya hablen a un pequeño cajón desastre, para destinarlos a la preparación para la reutilización o reciclado. ¿De acuerdo? Pero son proyectos de implantación de esa recogida separada. Bien, línea 2. En la línea 2 tenemos ya lo que son puro y duro proyectos de construcción. Proyectos de construcción de instalaciones específicas para ese tratamiento de los bioresiduos. La primera línea, proyectos de instalaciones de compostaje, digestión anaerobia o una combinación de ambos, ¿de acuerdo? Para esos bioresiduos. Línea 2. Adaptación de instalaciones de tratamiento mecánico y biológico existentes para incorporación de una línea independiente para el tratamiento de bioresiduos recogidos separadamente. Otra vez están incidiendo sobre lo mismo, ¿de acuerdo? Es adaptaciones de TMBs que puedan recibir una línea para residuos recogidos separadamente, bioresiduos específico, ¿de acuerdo? Y plantean una nota que solo pueden tener como finalidad la recuperación de materiales de residuos mezclados o reconversión de las plantas para el tratamiento de bioresiduos mediante compostaje de gestión anaerobia, garantizando que estas inversiones no supongan un aumento de la capacidad de las plantas, ¿de acuerdo? O la extensión de su vida útil, verificado a nivel de cada una de las instalaciones. O sea, están previendo nuevas líneas en esas plantas, pero no una mayor capacidad de las plantas. El tercer proyecto que tienen, que tienen incluido en proyectos subvencionables es la mejora de instalaciones de compostaje y de gestión anaerobia existentes, es decir, mejoras destinadas al tratamiento de bioresiduos recogidos separadamente. Están buscando exactamente lo mismo, es decir, que separemos adecuadamente y que nuestras plantas las adecuemos al tratamiento de esos residuos recogidos separadamente. Bien, en la siguiente, línea 3. Esta línea 3, como veis, es para construcción de instalaciones para preparación para la utilización, que he dicho que es lo que, digamos, la novedad que les interesa, que por lo menos que en Euskadi le demos un salto y un avance. Con lo cual, bueno, pues se van a financiar construcciones para instalaciones de preparación para la reutilización de flujos recogidos separadamente. Aquí, pues ya veis, están pensando básicamente en los textiles, están pensando en plásticos de diferentes características. Nosotros en el plan también hemos incluido alguno más. Bueno, el plástico, desde luego, va a ser en la próxima década uno de los objetivos. Ya sabéis que, bueno, ya la comunidad europea está incidiendo en determinadas prohibiciones incluso para la venta de determinados residuos de plástico, y lo que se pretende es que cada vez se habiliten nuevas líneas de tratamiento de plástico y reciclaje de los mismos. Entonces, bueno, pues en sí mismo esto también es una línea novedosa y que efectivamente también vemos necesaria en el País Vasco. Bien, y la última línea, pues ya veis, aquí entrarían dentro de los proyectos o las inversiones en instalaciones para la recogida selectiva, en donde pues, por supuesto, los puntos limpios son una de las claves. También para triaje y clasificación de los mismos, plantas de clasificación de envases, etcétera.
mejora de esas plantas de tratamiento de mecánico-biológico que en este momento tenemos, las CMBs que tenemos, y la preparación para el combustible, que ya he dicho que la han eliminado, digamos, de esta línea, pero que, como muy bien dice el asterisco que veis al final, únicamente serían financiables con cargo al antiguo programa PIMA, que evidentemente lo que tiene es menos fondos. Los fondos para todas las líneas, la 1, 2, 3 y 4, ascienden a 13 millones, como vamos a ver a posteriori, y esta última, pues yo creo que tiene, me parece que son 150.000 euros como mucho, y entonces, pues bueno, pues evidentemente se la ha reducido. Bien, las tres líneas principales que se prevén en esta línea de subvenciones están la construcción y mejora de instalaciones de recogida, pues ya lo he dicho, las instalaciones de triaje y clasificación, por supuesto, y instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes. ¿De acuerdo? Quizás, bueno, pues esto sería un poco más una línea para instalaciones más, digamos, en alta, ¿no? Que puedan dar solución pues a mancomunidades, diputaciones, etcétera. Pero, por supuesto, hay municipios que también disponen y tienen proyectos para puntos limpios específicos, puntos de recogida de residuos peligrosos del hogar. Bueno, aquí hay múltiples ideas y proyectos que pueden tener cabida, ¿de acuerdo? Y que se pueden presentar, por supuesto, desde los municipios y desde las mancomunidades. Bien, adelante, Miriam. Bien, pues estas son un poco, este es el desglose. Ya veis que está bastante aquilatado el tipo de proyectos que pretende el Ministerio financiar con estas líneas. Pero bueno, es lo que hay. Y nosotros, bueno, pues hemos trabajado, ha habido algunos ayuntamientos que han trabajado más que otros en estas líneas, territorios que van más adelante, otros que van más detrás, más por detrás, pero yo creo que todos y todas vamos a poder tener cabida, digamos, en estas líneas, siempre y cuando tengamos proyectos que se puedan, ya digo, financiar en esta horquilla temporal, ¿de acuerdo? Del 20, como bien habéis visto antes, del 20 al 26. Bien, los fondos ascienden a esta cantidad, ¿de acuerdo? Esta es la cantidad a nivel de País Vasco que nos ha llegado, 13.687.000 euros, de los cuales 13.529.000 son de implementación a la normativa de residuos, eso sería la famosa economía circular que plantea el Ministerio. Esas 4 líneas tendrían esos 15.500.000, y la antigua PIMA y el programa de economía circular pues sumarían esas 97 y 60.000 euros, que suman esos 150.000 euros de los que yo os he comentado que se podrían beneficiar, pues incluso esa última línea que ha desaparecido de aquí, ¿no? Que es la preparación de CSR, combustible derivado de residuos, que ya digo que la Comisión Europea entendió oportuno retirar del programa de economía circular general, pero que se mantiene con estas dos últimas líneas, o quiero decir que como posibilidad, ¿no? Bien, en principio del montante general, digamos, que tenemos, que son esos 13.500.000, iría destinado a esas 4 líneas que os he comentado, ¿no? Adelante, Miriam. Bien, este es un poco el reparto que nos ha permitido hacer el Ministerio. De hecho, hemos intentado hacer un reparto por encima de ellos. Ellos han establecido un montante por línea y no podíamos superar, digamos, el incremento de cualquiera de estas líneas en más de un 30%. Hemos tenido que hacerles esta propuesta. Ellos lo han mirado, nos han dado el visto bueno y bueno, finalmente nos han aprobado esta distribución, digamos, ¿no? El día, ya lo voy a comentar porque se me acaba de ocurrir, el día precisamente que tuvimos una conexión con el Ministerio y con todas las comunidades autónomas para la presentación de
de esta orden. El País Vasco había sido la única comunidad autónoma que había presentado unas bases. Nosotros presentamos ya las bases a ellos ya hace como 15 días o así. Y estuvo presente en esa conexión la Federación de Municipios y Provincias. Entonces, bueno, la intervención de los responsables de municipios y provincias, como no puede ser de otra manera, pues fue un poco crítica con el Ministerio en este sentido, porque efectivamente, al ser siendo unas ayudas que básicamente se centran en residuos municipales, pues los ayuntamientos no habían tenido conocimiento hasta la fecha de la existencia siquiera de estas ayudas, ¿no? Nosotros teníamos pensado trasladároslo mediante esta conferencia que tenemos hoy aquí. No hemos podido tenerla antes porque esto es reciente, es decir, hace 15 días ellos nos han dado el visto bueno a esto y queríamos tener el tema lo más avanzado posible. De hecho, la orden todavía no está avanzada porque la estamos gestionando, la estamos tramitando con nuestros organismos, el órgano de control económico del Gobierno vasco, la asesoría jurídica también del Gobierno vasco tiene que hacer su informe. Bueno, hay diferentes informes. No la tenemos todavía, la tenemos en el horno, digamos, pero está bastante avanzada y en el momento en el que esto esté acabado, es decir, que cuando tengamos la orden, incluso antes de publicarla, si puede ser, nosotros os la vamos a hacer llegar. Es decir, nosotros sí que creemos que aquí la prioridad sois vosotros tenéis que conocer cuáles son las líneas de trabajo y vosotros vais a ser al final los que vais a presentar proyectos para estas líneas. O sea, sois las personas jurídicas objetivas, ¿no? Entonces, pues necesariamente teníamos que tener esta videoconferencia. Entonces, pues a pesar de las fechas, hemos querido tenerla así y estimamos que la tramitación, pues como bien ha dicho Amaya, nos va a llevar, entiendo yo, que agosto. Tendremos en cuenta, evidentemente, que es agosto y entonces pues intentaremos dar más plazo. Si nos podemos ir a octubre, nos iremos a octubre a efectos de que tengáis tiempo suficiente como para presentar todos los proyectos que se os pueden imaginar, ¿no? Entonces, bueno, pues así está el tema. Ellos, desde luego, desde la Federación de Municipios y Provincias nos pidieron que, como mínimo, las comunidades autónomas informáramos a los ayuntamientos, como no puede ser de otra manera, por lo menos informar de lo que hay y este es el sentido, el objeto de la reunión de hoy, ¿no? Que sepáis, que lo conozcáis y que cuando salga la orden ya incluso pues podáis tener incluso ya proyectos preparados para presentarlos, ¿no? Bien, estas son las cifras. Las cifras las vais a tener, no hace falta ni que las apuntéis, pero ya veis un poco cuál es la distribución en función de las diferentes líneas que entendemos que nos vais a solicitar. Y esta es la distribución económica. Yo creo que no tiene mayor historia. Ya veis que, bueno, pues en función un poco de lo que las inversiones de plantas, por ejemplo, que es donde más dinero se va a ir, pues evidentemente están, digamos, incrementadas frente a otras. Y ahora vais a ver cuál es la distribución por cada uno de los proyectos. Pasa Miriam a la siguiente para que lo sepáis también. En la siguiente creo que está digamos que los techos. Pues es que se me ha quedado ahí bloqueado. No, se te ha quedado bloqueado. Javi. No bueno, sé si... Vamos a ver. A ver, un segundo. Pues no sé, no sé. Bueno, os lo puedo contar porque me lo sé. Bueno, en la primera línea, en esta que veis, la implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente bioresiduos, etcétera, aquí hay un límite máximo de 200.000 euros por proyecto. ¿De acuerdo? La primera, 200.000 euros por proyecto. En la línea 2, que es la construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de bioresiduos, recogidos separadamente, el límite por proyecto es 1 millón de euros. Claro, aquí estamos hablando ya de instalaciones, aquí hay hormigón, aquí puede haber efectivamente
pues proyectos sensu estricto y en el proyecto cabe cualquier cosa, ¿eh? Incluso el propio proyecto se puede incluir también dentro de la ayuda, con lo cual, bueno, pues un llave en mano, por ejemplo, podría tener sentido en una línea como esta que os estoy diciendo, con lo cual, bueno, pues el límite por proyecto es efectivamente 1 millón de euros. En la línea 3, que también es construcción de estas instalaciones de preparación para la reutilización, lo mismo, es decir, aquí el límite por proyecto es 1 millón de euros. Y en la línea 4, las inversiones relativas para instalaciones de recogida, puntos limpios, triaje, aquí como cabe, digamos, una mayor horquilla de proyectos, pues hemos reducido y el límite máximo por proyecto son 500.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces, también es cierto, y lo tengo que decir, en función un poco de cuáles son los proyectos que recibamos, pues evidentemente intentaremos adecuar al máximo las ayudas. Es decir, es posible que igual alguna línea se nos quede vacante, pues porque no ha habido tantos proyectos como en alguna otra, y evidentemente tras consulta al Ministerio, porque así lo tenemos que hacer todo, lo tenemos que hacer bajo, en principio, su batuta. Ellos son los que distribuyen los fondos y son los que deciden. Podremos recoger parte de ese dinero no atribuido o no subvencionado y subvencionar proyectos que no se hayan visto subvencionados o que se hayan visto subvencionados con menor importe y que se pueda incrementar ese importe. Eso lo tenemos claro que lo vamos a hacer hasta completar esos 13.500.000 euros que tenemos en esta línea. Y en principio, nada más. Yo creo que está dicho todo. Como antes muy bien hemos comentado, ahora tenéis un pequeño espacio para plantear alguna duda que se os haya suscitado. El chat, yo creo que también habéis planteado alguna pregunta en este sentido. Hay alguna que yo creo que he visto aquí que podría contestar directamente ya. Vamos a ver, hay una primera consulta que nos habéis hecho en relación con... Bueno, mira, no sé si quieres Voy a que dejar de respondamos. compartir. Voy Bien. a dejar de compartir, ¿vale? Y así, pues igual activamos las cámaras todos. Y lo dicho, vale, en el chat se han recogido algunas cuestiones y bueno, ya son las 10, la 1:10 prácticamente, pero bueno, igual damos cabida a unas cuantas cuestiones y las que no nos dé tiempo, pues sí que las vamos a responder, digamos, en diferido, ¿vale? Entonces, a ver, te comento. A mano alzada, no sé si no me aparece nadie, pero en el chat Daniel Anca nos comenta algo así como: ¿se establece alguna medida para hacer minería de vertederos para eliminar emisiones de metano y filtraciones de lixiviados a la vez que recuperación de suelos y generación de energías o hidrógeno como combustible en auge? Esa es una de las preguntas. Bueno, como has podido apreciar, Daniel, está tan aquilatado, digamos, cuál es el objetivo de estas ayudas, que desde luego, tanto lo que tú comentas, minería de vertederos, como eliminación de metano, etcétera, no está contemplado dentro de las ayudas. Sí que nosotros, desde luego, ya sabes que tenemos ayudas, las ayudas ambientales que tenemos ayuntamientos. Podría llegar a tener cabida una cuestión de estas características, siempre y cuando, como bien sabes, vaya más allá de lo que es el cumplimiento normativo. Es decir, que si tú tienes obligación de realizar una captación de gases de metano en un vertedero, pues evidentemente no te vamos a poder ayudar. Es una obligación normativa y la tienes que asumir. Pero si va más allá, como puede ser la minería de vertederos, evidentemente esto entra dentro de la línea de subvenciones, ¿de acuerdo? De las nuestras, de las históricas. Aquí, vamos, esto está aquilatadísimo, ya has visto que no tiene reflejo alguno una línea como esta, ¿de acuerdo? Vale. Hay otra desde Paturpat.
un proyecto de implementación de un sistema para eliminar el almidón del agua residual en una planta de producción de patata y sacar un subproducto con pensamiento de economía circular, ¿sería subvencionable? Vamos a ver. Bueno, lo mismo. Es decir, que te tengo que decir lo mismo que el anterior. Claramente está enfocado a residuos municipales. Entonces, una planta de producción de patata, pues evidentemente no tiene encaje, no tiene entrada dentro de esta línea y evidentemente lo que sí estoy convencido es que va a tener ayudas por parte de este mismo departamento en otras líneas que no son esta, ¿de acuerdo? Con lo cual, hay muchas otras líneas del propio departamento en materia de industrias que incluso la propia de industrias que tenemos en este momento en marcha podría tener cabida un proyecto de estas características, con lo cual te animaría a que lo revises. Está en nuestra página web, ayudas a empresas que van también siempre un poco más allá del cumplimiento normativo y, por supuesto, todas aquellas que apuestan por proyectos de economía circular, con lo cual, evidentemente, que tiene encaje en nuestras ayudas. No en estas, pero sí en las que tenemos en este momento ya en marcha. O sea que te diría que revises nuestra página web y que si el proyecto está suficientemente maduro, que lo presentes a estas líneas nuestras. Vale, yo creo que ya daríamos paso a otras dos que hay y a no ser que haya alguien a mano alzada que quiera comentar algo o plantear alguna cuestión, daríamos casi paso al cierre. Hay otra pregunta de parte de Leire Fernández que dice: un proyecto de implantación de un evaporador al vacío para la obtención de vertido cero y reutilización de agua dentro del concepto de economía circular, ¿podría solicitar la subvención? Quizás esta también va un poco en la línea del anterior. En la misma línea. En la misma línea que la anterior. Tiene encaje, evidentemente, dentro de la línea de subvenciones que tenemos ya lanzada. Si es para empresas, pues en la que ya tenemos lanzada, y si es para ayuntamientos o si es para entes públicos, en la próxima que vamos a lanzar de entes públicos, que la tenemos ya también a punto de lanzar. Y luego hay una última pregunta, que ya lo comento, Miriam, sobre la presentación de proyectos. Eso es. Esto evidentemente interesa a todos y bueno, que sepáis que lo que he dicho es que está en el horno, es decir, tenemos el documento prácticamente finalizado con los informes que tengamos de la Oficina de Control Económico y de la asesoría jurídica del Gobierno, los sacaremos a boletín, pero que tengáis en cuenta que probablemente ya en agosto y probablemente a finales de agosto, mediados o finales de agosto, lo tengáis ya colgado en la página de Udalsarea. Yo estaría atento a la página de Udalsarea porque lo vais a ver ahí, incluso con antelación a que salga publicado en el boletín oficial, ¿de acuerdo? Y evidentemente, como antes he dicho, intentaremos dar el mayor plazo de tiempo posible que tengamos, a ver si nos podemos ir hasta octubre. Y vais a poder presentar esos proyectos hasta octubre. Yo lo primero que haría sería bajarme esta información, la que os hemos dado aquí, para vislumbrar qué proyectos tienen encaje en las líneas e intentaría ir preparando ya los documentos para que cuando salga la orden pues tengáis tiempo de presentarlo. Este es un poco mi recomendación. Los plazos no os los puedo plantear porque ni siquiera hemos sacado la orden en boletín, entonces los fijaremos, ¿no? A posteriori. Probablemente sean 2 meses desde la publicación, pero vamos a intentar darle ese tiempo hasta octubre. Si podemos entrar hasta el 15 de octubre, pues mejor, pero tener en cuenta que en septiembre igual va a ser vuestro mes crítico, ¿de acuerdo? Bueno, ez dakit zalantzarik geratzen diren argitzeko, norbaitek zerbait nahi duen esan, eta bestela, aukera ezin hobea daukagula, hori ez, nahi genuen informazioa aurreratu, Jabik esan duen moduan,
bueno, boletinen ez dugu pentsatzen atarako denik hori, ez? Urriaren hasiera inguruan edo atako litzatekela orden hori hor, eta hortik aurrera martxan aurkezpenak, eskaerak egiteko. Ordura arte, bueno, igual lehenengo opor txiki batzuk hartu, gero joan gauzak ideiak egokitzen eta proiektuak nola aurkeztu, planteamendu hori lantzen. Eta bueno, las presentaciones las tendréis de inmediato. Si no es hoy, pues será mañana a la mañana, la tendréis en el link. Os haremos llegar una notificación para avisaros de ello. Y nada, lo dicho, ¿no? O sea, insistir un poco en el tema. Cuidado, mucho cuidado, exquisitez en la hora de presentar los proyectos. Tener en cuenta lo que comentaba Maya también al inicio, ¿no? De que realmente sean ejecutables para que no nos penalice a nivel individual, pero tampoco a nivel de comunidad. Tener en cuenta eso, ¿no? La previsión de principios de octubre para la publicación en el boletín de Euskadi de la orden que se está trabajando. Habilitaremos también un espacio, un correo electrónico concreto, pero bueno, en principio cualquier cuestión que os surgiera ahora, pues bueno, pues también lo podréis plantear en udalsarea2030@iove.es. Nos coordinaríamos también con el área de residuos, Iñaki Susaeta, que está ahí presente. Y bueno, yo creo que en torno a esta jornada y a estas ayudas en concreto, pues nada, bienvenidas sean y ojalá podamos aprovechar y sacarles el máximo rendimiento a todo esto que nos llega. Y luego, ya para finalizar, porque ya estamos ya ahí cuarto, recordaros que hoy también se abre el plazo para presentar las solicitudes de ayudas para Asteclima 2021. Sabéis que en el año pasado, pues por la condición y por la situación de la pandemia, pues no pudo ser. Este año hemos retomado el Asteclima y entonces en esta edición, bueno, pues hay un montante de 50.000 euros para, bueno, pues un poco para impulsar esas actividades de concienciación, charlas y demás. En torno al cambio climático, bueno, pues dirigido a la ciudadanía. Hay noticia y apartado específico también en Udalsarea 2030. Os dejaremos también de todos modos un link, o sea, en las transparencias de hoy. Y nada, también recordaros que están las ayudas del Departamento de Salud. Bueno, perdón, el tema de Asteclima terminaría el 10 de septiembre, ¿vale? Aunque luego la semana de Asteclima, pues eso, vaya de septiembre a octubre, pero las ayudas, la solicitud terminaría el 10 de septiembre. Y en torno a lo que os comentaba de actividades, bueno, osasuna sustatzeko jardueren eskaerak egiteko, pues hay una partida también del Departamento de Salud de 250.000 y bueno, pues ahí también aprovechar la oportunidad. Y ya en el caso de los vizcaínos también, de municipios vizcaínos, bueno, sabéis que la Diputación Foral de Vizcaya también ha sacado la ayuda para clima y energía y bueno, pues también hay un montante interesante de 500.000 euros. Bueno, invitaros a entrar en las páginas de Udalsarea 2030 y de IOVE y bueno, ahondar un poco en toda esta información y aprovechar, bueno, pues eso, ¿no? Las distintas posibilidades que hay. Eta bueno, besterik ez. Miriam, parkatu, gauza bat. Azkenean ikusi ditut 3 zalantza urari buruz. Bueno, sin más, en relación con el tema de aguas, también sí que tenéis cabida en las que ha planteado Amaya, ¿de acuerdo? No obstante, os vamos a contestar por escrito, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, todas las dudas, Salancha, que hay en relación con lo que ha comentado Amaya, os pasamos un correíto por escrito. Si ponéis vuestra dirección, yo creo que, bueno, ya si estáis logueados en Udalsarea ya conocemos, ya sabemos quiénes sois.
pero os vamos a contestar por escrito en relación con... Pero bueno, que sepáis que sí, efectivamente, cualquier proyecto que tengáis en mejora de redes y de economía circular en materia de aguas también, tienen cabida, tienen cabida. Vale, Miriam. Bueno, amaitza eta berriro eskertzea bertaratu zareten guztioi gurekin egotea, eta, bueno, opor on batzuk desiatzea, eta mesedez zaindu, ez da egoera makala oraintxe bertan daukaguna, eta, bueno, laster arte, ikusi arte, ondo izan. Vale, Bardin.